Quiero invitar entonces al pastor Billy Soberón. Él tiene un tema muy importante, la palabra poderosa para esta mañana. Así que, pastor Billy, Dios le bendiga, bienvenido aquí. Gracias, Jaime. Amén. Es bueno estar en familia, es bueno estar en casa. Hermanos, y no hay nada mejor que ciertamente la palabra de Dios. Pero para muchos la palabra de Dios es incierta porque no todos conocen la palabra de Dios, no todos entienden lo que la palabra de Dios es. Y el propósito justamente de la iglesia es dilucidar esas incógnitas que la gente tiene. El principio del Evangelio de Jesucristo, habíamos estado hablando acerca del libro de Marcos. Es increíble cómo vamos a ir desarrollándonos a través del Evangelio de Marcos, pero es increíble ver cómo la Biblia está conectada. Es un solo pensamiento. Aunque la Biblia está compuesta por más de 40 autores, cada libro de la Biblia, por si acaso, tiene dos autores. Un autor que es humano y el autor divino que inspiró la escritura bíblica. Amén. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es el que ha dado su palabra a través de los hombres, a través de personas que Él escogió en determinado momento. Personas que eran como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo con el afán de, cuando digo que eran como nosotros, me refiero a que eran imperfectos como nosotros. Eran personas con errores, eran personas con problemas. Eran personas como en el caso, por ejemplo, de Elías, cuando Dios habla acerca de él, dice que era un hombre sujeto a pasiones. Pero sin embargo, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de las características y los problemas que este hombre pasó, y como cada uno de nosotros también empezamos a experimentar y pasamos en la vida, Dios los usó y usó cada proceso en su vida para Él glorificarse. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que tú puedas estar pasando una situación difícil, Dios tiene un plan sobre tu vida, y a pesar de que aquello que está malo, que parece que es muy malo, Dios te da la oportunidad de poner eso a sus pies para que Él pueda glorificarse en tu vida a través de ello. Porque el hombre puede entregarse al pecado, y el pecado lo único que va a hacer es destruir al hombre. Tú que estás escuchando este mensaje a través de las redes sociales, quiero animarte a que te compenetres con la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo he nombrado de la siguiente manera: un encuentro anunciado. ¿Por qué un encuentro anunciado? Porque si bien es cierto, hemos estado viendo que Él es la razón de todo. Jesucristo es el mensaje central de toda la Escritura. Vimos también que el propósito de los evangelios es presentarnos a Jesús. ¿Se acuerdan? Si no, usted puede mirarlo a través de la Escritura. Pero, ¿qué es el evangelio? También vimos que son las buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Pero el hombre no puede apreciar las buenas noticias si no conoce cuál es su condición, si no entiende por lo que está pasando. Porque lo que comenzamos a vivir nosotros probablemente aparentemente llena nuestra vida, pero llega un momento en que cada cosa que hacemos se agota. Es decir, deja un vacío en nosotros, porque no existe nada, absolutamente nada, que pueda llenar el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre tiene la magnitud de Dios. ¿Y cuántos saben que la magnitud de Dios es inconmensurable, es incalculable, es insondable, es inescrutable? Usted dirá, ¿qué palabras son esas, pastor? Porque algunas parecen raras. A lo que me refiero es que es imposible de medir a Dios y la magnitud. Y ese Dios es el que ha puesto su naturaleza en nosotros, pero Él nos llena a cada uno de nosotros. Él es el único que puede llenar el corazón del hombre. Por eso las cosas que este mundo nos ofrece y por las cuales muchas veces nosotros nos sacrificamos y lo hacemos y lo damos todo, y luego nos damos cuenta en el transcurso de nuestra vida que comienzan a ser cosas vacías, porque nada llena. Cuando uno es joven, quiere las zapatillas, quiere el pantalón,
luego quieren los celulares, ¿no? Y los celulares aparecen, cada vez hay una generación mejor que la otra, ¿no? Cuando apareció el iPhone 7 y el que tenía el 6 ya estaba triste, porque no tenía el 7, porque se había quedado en el 6. Hoy creo que estamos, no sé en cuál de ellos estamos, pero sabemos que cada generación es superior. Pero todo esto que aparentemente busca llenar al ser humano, no puede llenarlo. Hablando propiamente de esto como las cosas materiales, esto también incluye lo relacional. Ninguna persona puede llenar tu corazón. Tú puedes amar mucho a una persona, tú puedes amar mucho a tu esposo, a tu esposa, pero él o ella te van a decepcionar tarde que pronto, porque no son perfectos. Ellos no pueden llenar el vacío que solamente Dios puede llenar en el corazón del hombre. Entonces, hermanos, el Evangelio es el anuncio de las buenas noticias que Dios ha venido por un pueblo, y Él ha venido no solamente a libertar a ese pueblo, Él ha venido a tener comunión. El mensaje de esta mañana se llama un encuentro anunciado. De hecho, el mensaje del Evangelio ya estaba escrito, estaba establecido en el corazón de Dios desde la eternidad. Dios ya había preparado ese tiempo, y también para que quede escrito, Dios lo había anunciado desde Génesis. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Génesis. Muchos han escuchado de Génesis. Para usted que está viendo este video a través de las redes sociales, es el primer libro de la Biblia y significa origen, el principio de todo. El Bereshit es el inicio de todas las cosas, donde está escrito el inicio de la civilización, el inicio del hombre, el inicio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de que en el principio era Dios, siempre ha sido Él. Y Él es la razón, pero Él anuncia su evangelio. Él es el único que anuncia lo por venir antes de que ocurra. Y antes de que Juan el Bautista, de quien vamos a hablar un poquito hoy, nos presente públicamente quién es el Señor Jesucristo, primero tengo que mencionar algunas profecías que encontramos siglos, cientos de años antes de la venida de Jesucristo, y estas profecías tenían que darse. Vamos a encontrar estas profecías tanto en el libro de Isaías como en el libro de Malaquías, que anunciaban la venida de un mensajero que prepararía el camino del Mesías. Y luego vamos a comprender por qué todo esto está escrito y es importante. Vamos al libro de Marcos y quiero que me acompañen. Vamos a leer desde el versículo 1, donde dice principio del Evangelio de Jesucristo. Sabemos que el Imperio Romano, cuando quería imponerse sobre un nuevo territorio, conquistar nuevas tierras, nuevas naciones, nuevas civilizaciones, ellos se imponían y mataban a la gente. De alguna manera ellos tenían que posicionar y posesionar esos territorios, y ellos le llamaban el Evangelio del César. Es decir, el César está aquí. Pero ¿cuál era el precio de eso? El precio de eso era muerte, destrucción, sometimiento, avasallamiento, esclavitud. Eso es lo que hacía el César. Y pareciera esto que probablemente muchos no lo han visto, o a través de la historia lo han visto, pero el punto es que cuando el libro de Marcos empieza, dice principio del Evangelio de Jesucristo, otro evangelio distinto. Las buenas noticias, no del César, que ha venido a establecer una civilización, un imperio, sino es el principio del Evangelio de Jesucristo, que ha venido a acercarse al hombre. Hijo de Dios, dice. Y aquí vamos con el versículo 2, donde dice, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, dice, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara. ¿Qué prepara? Voz que clama, dice, en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Hermanos,
Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Jesús estaba anunciada su venida. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios hecho hombre. Veamos qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2, para poder entender este punto que quiero establecer, para que usted pueda tener una idea, un panorama. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Quién es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. ¿Quién es un profeta? Un profeta es el que trae el mensaje de Dios, el anuncio de lo que Dios va a hacer a su pueblo. Entonces lo que este texto nos está diciendo es que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras que iba a venir el Mesías. Eso significa que Dios se anticipó al tiempo y preparó, hermanos, con detenimiento la venida de un Salvador, su venida, su ministerio, los detalles de su vida, todo está anunciado en el Evangelio. Es más, tenemos salmos completos como el Salmo 22, el Salmo 25, el Salmo 24, Isaías 41, que nos hablan claramente de quién es Jesucristo, cientos de años atrás, antes de que Él venga, y lo que iba a hacer en esta tierra. La descripción de sus pasos. Por eso es que cada vez que Jesús caminaba por esta tierra y decía, y esto para que se cumpla lo escrito por el profeta, y citaba al profeta. ¿Para qué? Para que el pueblo se dé cuenta que Él estaba anunciado por las escrituras. Hermanos, la Biblia es un libro único. ¿Por qué es único? Porque es un libro extraordinario, no solamente porque es la palabra de Dios. La Biblia está compuesta de 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y este libro está escrito por 40 hombres de diferentes naciones, distintos. Entre ellos vas a encontrar reyes, vas a encontrar campesinos, vas a encontrar hombres ricos, vas a encontrar hombres pobres. Vas a encontrar gente de 3 continentes distintos en diferentes épocas. Y todos escribieron en 3 idiomas distintos, en el griego, en el arameo y en el hebreo. Expresaron las escrituras a través de diferentes géneros literarios. Y la Biblia se escribió en un promedio de 2000 años. Pero quiero decirte que si usted junta 40 personas, digamos 40 personas de acá, y les dice, vamos a escribir un libro, y quiero que cada uno de ustedes escriba una parte, difícilmente ellos podrían coincidir en sus pensamientos. Pero para que usted vea que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, está conectada y te dice lo mismo en cada parte, presenta a Jesucristo en cada parte. Hombres distintos de diferentes épocas, que nacieron en diferentes años, con culturas diferentes, con estatus económicos distintos, de clases sociales diferentes. Todos ellos escribieron las escrituras inspirados por Dios. Para poder entenderlo de una manera más gráfica, quiero que usted piense, imagínese un ingeniero que está construyendo un edificio. Y él le dice al carpintero, yo quiero que tú te encargues de esto. Y le dice al metal metálico, al que se encarga de toda la parte de los fierros, yo quiero que tú hagas esto. Y al albañil le dice, yo quiero que tú hagas aquello. Cada uno está haciendo su parte de manera independiente. Cada uno está haciendo su parte de manera aparte. Pero quien tiene en mente todo el panorama y el cuadro de lo que se está realizando es el autor de la obra. Ellos solamente son instrumentos que él, en este caso, que el ingeniero ha contratado. En este caso Dios usó hombres de diferentes tiempos, en diferentes épocas, en un lapso de 2000 años, 40 autores distintos para hablarnos a nosotros. Y lo que nosotros recibimos y que ya está completa es la escritura bíblica, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de profecías, estamos hablando de los anuncios de Dios
vertidos en la palabra antes, cientos de años antes de que estos ocurran. Detalles en la vida de Jesús, detalles en la vida de su muerte, que iba a ser anunciado 10 siglos antes en algunos casos. Hermanos, y cada cosa que está escrita en las escrituras bíblicas se cumplió perfectamente como está escrito. Ahora, veamos a uno de ellos. Quiero que vayamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Él es un profeta de Dios. Y él escribió en el capítulo 40, versículos del 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto. Y quiero que lea conmigo: preparad camino a Jehová. ¿Verdad? Dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Qué interesante, porque luego vamos a ver el significado de esto. Todo valle será alzado y bájese todo monte, dice, y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está haciendo? Este profeta está anunciando la venida de Dios. Este está anunciando que Dios va a venir, dice. Él va a venir y está anunciando que Dios va a tener un encuentro con su pueblo. Acá dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Está anunciando la venida de un precursor. ¿Quién es un precursor? Es alguien que viene a anunciar la venida del rey. ¿Cuál es el contexto? Porque aquí, si bien es cierto, Isaías está hablando al pueblo del momento en el contexto donde él está viviendo, pero él también nos está hablando hacia el futuro, lo que va a pasar en el futuro. Y aquí se está anunciando la venida del Señor. Ahora, Israel tenía un problema, como hoy todos tenemos un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? Ellos estaban bajo esclavitud. Hoy también mucha gente está bajo esclavitud en los diferentes o en las diferentes áreas en las que una persona pueda mantenerse esclava por causa del pecado, atrapados por el pecado. Ahora, el contexto aquí es que este pueblo está bajo esclavitud, está bajo diferentes dominios, como mucha gente puede estar bajo diferentes dominios en su vida privada, en su vida relacional. Es interesante ver que Israel pasó por muchos procesos. Él estuvo bajo el imperio egipcio, bajo el faraón, luego estuvo bajo los babilonios, pasaron de una esclavitud a otra esclavitud, luego estuvieron bajo los caldeos asirios y luego bajo los griegos, y finalmente en la época de Jesús estaban bajo los romanos. Lo mismo es actualmente. El pueblo de Dios está bajo esclavitud y bajo el dominio de cualquier tipo de pecado que domina a la persona. Ahora, la buena noticia que él está anunciando aquí es que Dios mismo va a encontrarse con su pueblo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Liberarlos. Dios solamente puede liberar a alguien que sabe que es esclavo. El gran problema de nuestro tiempo es que mucha gente es esclava y no sabe que es esclava. Vive bajo esclavitud y no sabe que vive bajo esclavitud. Piensan que lo que están viviendo es lo normal, pero no es lo normal. Lo que el profeta está anunciando acá es que el mismo rey, creador de los cielos y la tierra, vendría a su reino a encontrarse con su pueblo. Y es el mismo anuncio. El evangelio es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuando hablo de evangelio me refiero a las buenas noticias de Dios que viene a libertar a un pueblo. Ahora, ¿en qué consistía la preparación del camino? ¿Por qué dice preparad camino a Jehová? La costumbre antigua era que si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, un rey iba a visitar alguna parte de su reino, él enviaría un mensajero antes delante de él. Tenía que enviar un mensajero
¿Para qué? Para preparar el camino. Va a venir el rey, va a venir el rey, va a venir el rey. Y ellos tenían que estar alertas, atentos. Va a venir el rey. Este mensajero se encargaría de ir a cada población por donde el rey iba a pasar para que se ocupara de quitar todos los estorbos que puedan haber para el paso del rey. En este caso, Juan el Bautista, quien está anunciando la venida del gran rey, él ha sido enviado, ¿para qué? Para preparar el corazón de los hombres. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Juan el Bautista vino antes para anunciar la venida del gran rey, pero él vino para anunciar que los hombres deben preparar su corazón, como tú que estás ahora escuchando este mensaje, y tienes que preparar tu corazón, porque Dios está queriendo venir hacia ti. Lo que él debía llevar a cabo consistía, primero que nada, en denunciar el pecado. Mucha gente no entiende quién es Cristo, por qué y para qué vino Cristo. ¿Y saben por qué no pueden entender quién es Cristo, por qué y para qué vino? Porque no entienden su condición en la que están. Mientras el hombre no reconozca que vive en una condición de pecado, y no solamente de pecado, sino una condición que lo va a arrastrar a una muerte física primero y a una condenación eterna, el hombre no puede apreciar lo que significa la salvación. Cuando una persona que ha vivido y vive tranquilo toda su vida, hace lo que quiere y de repente se hace un chequeo médico y alguien le dice, mira, tienes cáncer. Pero tengo buenas noticias, podemos prolongar su vida, pero usted tiene que cambiar su alimentación. Usted tiene que comenzar a hacer esto. Esa persona, mientras no conocía su condición, vivía como él quería o como ella quería. Pero una vez que conoce su condición, él va a estar dispuesto o va a estar dispuesta a hacer lo que sea. ¿Para qué? Para mejorar su condición. Quiere vivir más tiempo. Mientras el hombre no reconozca su condición, no puede apreciar el Evangelio. El Evangelio no se aprecia cuando una persona cree que es buena. Y ese es el engaño en el que estamos sumergidos en este mundo. Mucha gente piensa que es buena porque hace cosas buenas. Pero quiero darle una noticia, la gente no se va a ir al cielo por hacer obras buenas o obras malas. La gente se va a ir al cielo solamente por el camino que Dios ha establecido, y ese camino es Jesucristo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él todo es engaño, todo es mentira. Habían caminos torcidos en las vidas de los que debían ser enderezados. Y Juan el Bautista, Dios está declarando que él se va a lanzar para anunciar. Por eso es que él era muy fuerte, enérgico, decía raza de víboras. Así los trataba como serpientes. Una víbora es una serpiente, pero no eran cualquier serpiente, sino cuando él estaba diciendo raza de víboras, estaba diciendo raza del diablo. Ustedes son del diablo. ¿Cómo, pastor? Pastor, me estás ofendiendo. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad. Esa es la condición del hombre natural que vive sin Dios. Espiritualmente le pertenece a Satanás y está condenado a la destrucción. Y Juan el Bautista fue enviado ¿para qué? Para enderezar esos caminos torcidos, esos montes como el orgullo, la altivez de corazón, que tenían que ser allanados. Esos valles, es decir, esas partes bajas, esas bajezas, es decir, aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra vida íntima, de nuestra vida relacional, que tenían que ser corregidas. Juan el Bautista debía de preparar el corazón de los hombres para recibir al Mesías, en el corazón. Cada una de estas personas que venían a él tenían que ser preparados, pero es imposible preparar el corazón del hombre si no le decimos cuál es su condición. Como el médico. Mientras el hombre que cree que está sano y está condenado a morir,
por un cáncer, solamente cito esto como un ejemplo, mientras esa persona no vea su condición, no puede tomar la cura. Mientras el hombre no reconoce su condición, no puede ver y no puede apreciar quién es Dios en su vida. El otro profeta es Malaquías, al que quiero citar, que también hace este anuncio. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, o sea, rápidamente a su pueblo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente está hablando de Juan el Bautista, pero no solamente está hablando de Juan el Bautista, está hablando de todo aquel que anuncia este evangelio. He aquí envío mi mensajero. Amén. ¿Para qué? A advertir al pueblo, a decir cuál es su condición, a decirle que está viviendo en un engaño. Porque los judíos, ellos pensaban que eran salvos por ser judíos. ¿Y saben lo que Juan el Bautista los llamó a hacer? Que se bauticen. ¿Y qué significaba para ellos el bautismo? Era el final de una ceremonia que se realizaba cuando una persona se integraba al pueblo de Dios. Oye, si yo soy del pueblo de Dios, ¿cómo me estás pidiendo que me integre al pueblo de Dios? Porque ellos pensaban que por ser judíos merecían y eran dignos de la salvación. Y Juan el Bautista comienza a traer un mensaje totalmente diferente a lo que ellos están pensando. Como hoy mucha gente ha desarrollado una idea de Dios a su manera, a su forma. Y ellos piensan que están bien. Ellos dicen: no, pero yo puedo creer a Dios en mi manera. Yo tengo una relación con el pelucón. Así todavía se expresan. Sí, yo tengo una relación personal con él. Eso es privado. No, tú no me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero déjeme decirle que está engañado. Porque usted no puede desarrollar una relación con Dios si no es a través de la escritura bíblica. Es imposible. Porque usted va a desarrollar una relación con un Dios ficticio. Usted está creando un Dios falso en su mente y en su corazón. Y eso va a terminar como cuando el Señor Jesucristo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero yo hice esto en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice milagros. Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La pregunta es: ¿a quién conocieron estos hombres? ¿A qué Dios profesaban? No era el Dios de la Biblia, era un Dios que ellos desarrollaron en sus mentes. Y es interesante que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo, el Señor a quien vosotros buscáis. Sí, es interesante. Dice aquí: el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de buscar a Dios a nuestra manera? Ya no hay que hacerlo más. Hay una forma en la que Dios ha establecido de buscar a Dios. Es a través de su palabra. Por algo Él ha establecido su iglesia. La iglesia de Dios no es un adorno en esta tierra. La iglesia de Dios es el remanente de Dios. Usted no puede desarrollar una vida de fe si no participa de una iglesia. No, yo no creo en ningún pastor. Yo no creo en los pastores. Déjeme decirle que ese es otro engaño del diablo. Porque lamentablemente existen falsos pastores, existen pseudo pastores que se aprovechan y abusan del pueblo de Dios, se enfocan en el dinero y en los beneficios económicos que puedan sacar de una fe falsa que ellos mismos se han edificado y que están propagando. Sí, es lamentable. Acá dice: el Señor a quien vosotros buscáis. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. Él ha establecido una forma. Por eso es que principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y anunciado por los profetas, para que sepas que la forma en la que tienes que buscar a Dios es a través de la Escritura. Por eso es que está citada acá las profecías que hablan de su venida, para que tú no te remitas a lo que a ti te parece, sino para que tú te remitas a lo que la Escritura dice. ¿Cómo es que tú tienes que encontrar a Dios?
Y de esto mismo se encargó el Señor Jesucristo. Camino a Emaús, cuando Él estaba y encuentra a estos dos hombres en el camino que eran discípulos, no menciona sus nombres, pero lo que dice, y les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Que eres tú? Le dicen, el único forastero aquí que no sabes lo que ha pasado. Y comienzan a hablarle de Jesús, este Jesús en quien nosotros creímos. Decepcionados. Jesús podía en ese momento abrirse para que ellos sepan que Él es el Cristo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Fue a las Escrituras, los paseó por Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, los profetas, y les comenzó a mostrar al Mesías a través de todas las Escrituras para que ellos vean que al Dios que ellos tienen que adorar es el Dios que Dios ha preparado a través de las Escrituras, no al que ellos creían en su imaginación. Pablo le dice en 2 Corintios 5:16, si mal no recuerdo, si quieres puedes ponerlo, esto no está en mis notas, pero ¿qué le dice? Dice ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante, y ojo, Él está hablando con discípulos que han caminado a la par con Jesús. Él está hablando con los discípulos que han estado con Jesús. ¿Y qué le dice? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ellos conocieron a Jesús en la carne porque caminaron con Él físicamente hablando, estuvieron con Él. ¿Pero qué dice? Y aún si a Cristo conociste según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué Pablo tiene que hacerle esta exhortación a los discípulos? Porque ellos no pueden guiarse por lo que a ellos les parece. Ellos tienen que guiarse del Dios bíblico, porque Jesucristo es la personificación de quien es Dios, hecho hombre. No podemos buscar a Dios a nuestra manera, debemos buscar al Dios de la Biblia. Lamento decirle que no es el mismo Dios que probablemente usted puede haber creado en su mente o en su imaginación. Usted que está escuchando a través de las redes, usted no puede guiarse de un Dios que usted cree, que ha creado en su mente. Usted necesita conocer al Dios de la Biblia. Usted necesita para eso un discipulado. Usted necesita para eso crecer en el Señor. Usted necesita para eso participar de una iglesia. Y dice ahí también el ángel del pacto. Hermanos, aquí se refiere al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero resumiendo, estos dos profetas anuncian la venida del Mesías, pero también anuncian la venida de un precursor, que en este caso es Juan el Bautista, que cumple esta profecía, pero también la cumple cada persona que anuncia el Evangelio. Cada persona que está anunciando el Evangelio es Dios acercándose a la vida de una persona. La salvación no consiste en levanta tu mano, vamos a orar juntos. Eso puede ser un acto de fe y puede sonar bonito, pero no consiste si una persona levanta su mano y dice yo te acepto, te recibo, Señor, como mi Salvador. Eso no garantiza que una persona haya nacido de nuevo. La Biblia dice que uno nace por la palabra. Renacemos por la palabra cuando esta palabra germina en nosotros. Anunciar el Evangelio no es decirle a la gente solamente Dios te ama, sino consiste en decirle a cada persona cuál es el verdadero estado espiritual en que se encuentra. Porque mientras la persona no puede ver su estado espiritual, no puede apreciar al Salvador. Dios viene a encontrarse con su pueblo, hermanos, pero la pregunta es, ¿el pueblo está preparado para recibirle? El pueblo al que Él escogió, y Él nos ha escogido a nosotros también, pero el pueblo que Él ha preparado en la época de Jesús, ¿estaba preparado para recibirle? ¿Qué necesita el pueblo conocer de Dios para recibirle? Leamos nuevamente lo que dice Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en la profecía, en el profeta Isaías, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas.
Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Por qué en el desierto? ¿Se ha preguntado usted por qué en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Arena, sol, un calor. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. No hay nada en el desierto. Cuando Dios, ni agua. Cuando Dios lleva siempre a su pueblo al desierto, es para que ellos pongan su mirada en Él. Pero ¿qué pasaba con el pueblo cuando eran llevados al desierto? Se quejaban, tenían hambre, se enfocaban en sus necesidades, en vez de poner su mirada en Él. Y acá dice que Juan el Bautista apareció en el desierto. El profeta, el hombre de Dios que necesitas, que tiene la palabra para darte, va a aparecer en el momento más difícil de tu vida. Porque sí, el desierto siempre ha sido el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Es el lugar del encuentro con Dios. Lo ha sido en el hecho natural para su pueblo y lo es actualmente cuando cada persona comienza a pasar una situación difícil. Los momentos de crisis, aquellos momentos que aparentemente no tienen respuesta, son desierto, porque no hay nada. No hay nada, problemas de crisis en sus vidas. Ese es el lugar, ese es el desierto. Y es donde Dios envía a su mensajero. Hermanos, Dios siempre llega en el mejor momento de nuestras vidas. Y por lo general, no todos valoran ese momento y necesitamos muchas veces experimentar la miseria, el fango, pisar hondo para recién apreciar a Dios en nosotros. Pero es para que el hombre ponga su mirada en Él. Amén. Pero lamentablemente no muchos ven el cielo de Dios. ¿Sabía usted que los problemas más grandes que hay en su vida permiten que usted pueda poner su mirada en el Señor? Si no fuera por esos problemas, probablemente usted nunca se hubiese acercado al Señor. No todos los casos son iguales. Hay excepciones. Pero hermanos, esto es lo que Dios está permitiendo y esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y si bien es cierto, podemos usarlo como una figura, como una imagen, Dios nos muestra a través de su palabra que es Él el que nos busca a nosotros. Y qué interesante, permítame leer una última profecía en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Antes de hablar de esta profecía, yo quiero decirle quién fue Oseas. Oseas fue un profeta que Dios llamó y que Dios escogió. Y Dios le pidió que se case con una mujer que era prostituta. Dios permitió que este hombre experimentara lo que es la infidelidad de su mujer, que experimentaba el dolor y el sufrimiento, y más aún porque él la amaba con todo su corazón, pero experimentaba el dolor y el sufrimiento de lo que es tener una mujer infiel al lado. Es interesante porque Dios busca a su esposa infiel, ¿y sabe dónde lo hace? En el desierto. Dios busca a sus hijos en el desierto, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Ahí es donde Dios te está llamando. Ahí es donde Dios está atrayéndote. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Qué maravilloso. O sea, Dios es el que nos está llevando y nos permite estar en el desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón. Los momentos de desierto son los momentos donde la voz de Dios está más clara, pero a veces nuestros oídos están tan tapados, estamos tan enfocados en nuestra propia situación que no tenemos la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. El desierto tiene un propósito, hermanos. ¿Cuál es? Escuchar a Dios con claridad. El desierto tiene el propósito de que escuches a Dios
sin interferencias. Probablemente los que están escuchando este mensaje, en algunos casos por su internet esto se va a paralizar, se va a parar, algunos van a verme en cuadritos, porque hay interferencias. Pero el propósito del desierto es que el pueblo, su pueblo, las personas a las que Dios está llamando puedan escuchar con claridad, sin interrupciones. Cada persona tiene que encontrarse en un lugar, en una situación que puede ser incluso la circunstancia que ahora mismo le puede estar pasando. Dios le está llamando. Amén. Usted que está viendo este video, Dios está llamando. Quizás está en un desierto ahora. Pero hermanos, muchos no escuchan ese llamado en sus corazones. Porque están totalmente atosigados, bombardeados por los problemas que no les permiten ver. Pero hay otros que sí escuchan. Y si usted es esa persona que puede darse cuenta que su situación, que su problema, Dios lo está llamando, no se resista. Amén. No se resista. Deje que Dios entre a su vida. Él quiere sanarle. Él quiere que usted conozca verdaderamente quién es Él. Él quiere que usted le conozca de verdad. Él quiere que usted saque esa imagen, ese ídolo que usted ha creado acerca de Él. Ese Dios a mi manera. Él quiere que usted saque y rompa eso. Saque eso de su cabeza y Él quiere establecerse verdaderamente, mostrarse quién es Él. Olvídese del Dios que usted cree que conoce y empiece a conocer al Dios de la Biblia. No importa cuál sea la situación, lo que nosotros vemos aquí con claridad es que Él es el que nos atrae hacia Él mismo. Amén. Permítame orar por usted en esta hora. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y es la única que habla a nuestros corazones. Señor, si hay hombres y mujeres que han escuchado esta palabra y hoy se dan cuenta que están viviendo un tiempo difícil, un tiempo de desierto en sus vidas, están desfalleciendo, solamente está el cielo y sus problemas. Pero Señor, el cielo es más grande y tú eres más grande que el cielo. Señor, permite que cada uno te conozca. Y como dice tu palabra en la Escritura, que aquel día, Señor, cada uno pueda conocerte verdaderamente. Y nadie diga conoce al Señor, sino que cada uno, como lo dice tu palabra, me conocerá. Y Señor, es mi oración siempre que tú te puedas revelar a través de tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, los que estamos aquí y los que están por añadirse a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.